importa, mi carácter delante de Dios. Esto es lo que importa. Es lo más importante en la vida, ser sincero delante de Dios. Integridad personal, como soy en la iglesia, yo pueda ser en mi casa. Como yo soy en el púlpito, yo puedo hacer con mi familia, ahí en la casa, ahí en la mesa, comiendo mis taquitos, ¿verdad? ¿Cuántos aman los tacos aquí? Sí, amén. Por eso son discípulos de Jesús ustedes. Verso 11, ¿qué dice? Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Wow. Para gloria, alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia. Este es el fruto de ser justificado. Este es el fruto de tener una relación con Dios por medio de Cristo Jesús. La justicia es el carácter, escucha, de aquellos que Dios declara justos. Ser justos en la vida. Los frutos de justicia también los encontramos en Gálatas 5, 22 al 23. ¿Me acompañas? Y la Biblia nos los menciona como los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es bondad, es fe, es mansedumbre, humildad, dominio propio. No existen leyes contra estas cosas. Entonces, amados, el orar por alguien que crezca en amor, que crezca en conocimiento de la palabra, estamos orando mucho. Si Dios puede conceder esta petición y este clamor de la iglesia, tendremos, escucha con atención, un beneficio familiar, congregacional y como ciudad. Estamos hablando de creyentes dando fruto en todas las esferas, en donde pisan dando fruto. Estamos hablando de como familias, como matrimonios dando fruto. Estamos hablando de estabilidad familiar, estamos hablando de una vida espiritual sana. Entonces, por eso es importante que nuestro amor crezca como discípulos de Cristo. Es bien importante, porque Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios y el entendimiento de la palabra de Dios, amados, tienen que bajar de la mente al corazón. Entonces, ¿de qué me sirve conocer los principios teológicos, las doctrinas fundamentales, la palabra de Dios al derecho y al revés, si yo no amo? Si yo no amo a Dios, si yo no amo a mi prójimo, ¿de qué me sirve? La iglesia tiene que ser el pueblo de Dios que ama intencionalmente. Jesús fue el maestro, es el maestro, es el ejemplo. Jesús fue la persona más inclusiva que ha pisado la tierra. La palabra de Dios la predicó a todo ser humano. Y a la vez fue la persona con más certeza en su discipulado. Entonces, como iglesia tenemos que ser intencionales en amar a las personas, en aceptar a las personas, aunque no estemos de acuerdo con los pensamientos de este mundo. ¿Por qué? Porque somos inclusivos, porque después el Señor los santificará por su palabra y por obra de su Espíritu Santo. Esto es el Evangelio, es poder de Dios para todo aquel que cree, para todo aquel que cree, sin distinción de personas. Y Pablo está haciendo hincapié: yo necesito, Señor, que Filipenses se enamore de ti, que ame a su prójimo, que el conocimiento, que lo que yo les he enseñado baje de la mente al corazón. Porque de nada sirve inflarme la cabeza con teología si yo no puedo amar y perdonar a mi prójimo, si yo no puedo exteriorizar el amor allá afuera donde hay necesidad.
Entonces Pablo tiene esta petición de oración: abunden en amor. En medio de un mundo con carencia de amor, Jesús lo profetizó en Mateo 24: el amor de muchos se enfriará. Tú y yo tenemos que orar por nuestra familia, que no se enfríe el amor entre nosotros. Amados, por favor, apaguen los celulares la noche del 24. Apáguenlos, véanse a los ojos, ámense, porque viene un año y es necesario que tú y yo disfrutemos a nuestros seres amados, porque no sabemos si el año que entra alguno de ellos ya va a partir con el Señor. Tú y yo tenemos que amar. Es tan importante decir las palabras adecuadas que hay en nuestro corazón a nuestros seres amados. Pero pastor, es que no se lo merece. Usted no sabe cómo ha actuado mi padre. Usted no sabe cómo ha actuado mi hermano. Usted no sabe cómo actuó mi mamá. No, usted no sabe. Sí, no, yo no sé. Pero lo que sí sé es cómo actuó Cristo. Y en la cruz te ofreció perdón incondicional. Y esa es nuestra predicación estas fechas navideñas y todo el año y toda nuestra vida, que en Jesús hay perdón de pecados y hay vida eterna en Él. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amados, el amor y el conocimiento de la palabra nos debería de llevar a discipular a alguien. Vamos a proponernos este año que viene, de veras, a ponerle acción a nuestro amor, a ir por alguien que no conoce al Señor, y no solamente presentarle la buena nueva, la buena noticia de salvación, sino también enseñarle la palabra de Dios. Pero pastor, ¿qué le voy a enseñar? Lo que Dios te ha dado, lo que Dios ya ha hecho contigo. Amados, en la Biblia hay tantos casos de personas que se encontraron con Jesucristo y desde el primer día fueron bendición a los que le rodeaban. Tenemos a un gadareno, a un hombre esclavo en los sepulcros, lleno de una locura mental, de una opresión espiritual, predicando en 10 ciudades durante un año. Tenemos a un carcelero en Hechos 16, el tercer miembro de la iglesia de Filipenses, que desde el primer día que recibió a Cristo en su corazón, le dijo a Pablo y a Silas: ustedes tienen que ir a mi casa, porque mi casa tiene que escuchar la salvación en Cristo. Y dice que su casa creyó y fueron bautizados en el nombre de Cristo. Entonces los motivos de oración están claros en esta carta: que mi amor crezca por Dios, por mi familia, porque el amor es el que inspira a pelear por tu matrimonio, a pelear por tus hijos, a pelear por el futuro. Por amor yo me levanto, por amor yo vuelvo a sacudirme, por amor a ellos, por amor a ellos. Yo veo a mis pequeños, ellos se levantan todos lagañosos queriendo el licuado de plátano, ¿ves? Con tomil, si no, no lo quieren. Y yo los veo y ellos se levantan y bien a gusto, y yo voy por mi café. Todos los que me conocen, yo soy cafetero. Y yo voy por mi café y yo los veo quitados de la pena, preocupados por su tarea, preocupados por hacer caso a sus padres. Y en el silencio de mi corazón yo pienso: por ustedes, hermanos, por ustedes pequeños, yo me levanto. Por ustedes yo tengo que aguantar el frío, por ustedes yo tengo que aguantar algunas situaciones adversas. Es el amor el que impulsa. Entonces, si tú y yo no logramos amar a Cristo, amados, con todo el corazón, seremos cristianos que ante las circunstancias de la vida nos enfriemos fácilmente y descuidemos nuestra relación con Él. Yo le pido a Dios: apasiona, renueva, Señor, enamórala de ti, que te amen más y más. Es mi deseo que todos crezcan en conocimiento. Y les enseño la palabra, les enseño la teología. Pero es mi oración esta mañana que renueva todo el conocimiento que tiene en su mente, le caiga al corazón. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el que está enseguida de ti: te amo en el Señor. Te amo en el Señor. Ahora, se ora
esperando en el Señor que Él actúe, y lo que está en nuestra mano hacer, se hace. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo se gozó por la oración de los filipenses también, porque los filipenses, Pablo no solamente oró por los filipenses, sino los filipenses por él. Filipenses 1, 19 al 20, acompáñenme. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, señale suministración, porque ahorita le voy a decir qué significa. Y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Fíjate cómo no solamente Pablo ora por los filipenses, sino también los filipenses por él. Es de vital importancia, amados, la oración congregacional, la oración con otros creyentes. Es de vital importancia. Por eso es necesario que tú y yo habitemos en comunidad, que tú y yo podamos entrar en una dinámica de oración fuerte. Tanto tú orar por otros creyentes y esos creyentes por ti. Tú y yo necesitamos echar raíces en la iglesia al que el Señor nos ha traído y desarrollar esa coinonía y esa amistad en el Señor para orar los unos por los otros. Su ministración, fíjate cómo Pablo confía en el Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Su ministración significa proporcionar los abundantes recursos que saciarán las necesidades de alguien. O sea, Pablo confía que el Espíritu Santo es suficiente para saciarlo en sus necesidades y proveerle liberación. Pablo está siendo encarcelado, hemos estudiado, está en Roma encarcelado. Y él tiene fe en Dios y cree que la oración de los filipenses hace que el Espíritu de Jesucristo se mueva, lo llene de bendición espiritual, suministre todo lo que le falta a Pablo, incluyendo lo físico, y haciendo que él pueda estar en libertad. Tenemos que ser una iglesia que ore con fe, con amor, con fe, con disposición, con perseverancia, porque Dios escucha la oración. Dios la escucha. Perseverar en la oración. Orar sin cesar. Son instrucciones claras del Nuevo Testamento, donde Dios a través del Espíritu Santo está equipando a la iglesia a ser una iglesia que clama. Amén. Acompáñame por favor, Filipenses 1, 12 al 14. Y quiero que pongas en tu Biblia o en tus notas, escríbelo. Todo coopera para el bien de los que aman y confían en Dios. ¿Sí? Ponle ahí. Si no traes papel, ráyatelo en la mano. Todo coopera para el bien de los que aman a Dios y confían en Dios. Vamos a leer Filipenses 12, 1, 12 al 14. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones, fíjate bien, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué significa el pretorio? Es la élite del ejército romano. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, en lugar de retardar la expansión del evangelio, la prisión de Pablo había creado nuevas oportunidades para predicar el evangelio. Tanto que la élite del ejército romano estaba siendo evangelizado por el preso lleno de gozo del Señor. Si tú puedes, amado, desarrollar gozo y gratitud aún en medio de tus crisis, muchos serán inspirados para confiar en el Señor.
Si tú dejas la queja, si tú dejas de lamentarte, si tú dejas de culpar a Dios en tus crisis, muchos van a ser experimentados, van a ser inspirados por tu fe y por tu consagración a Dios. Atrévete que en las crisis el Señor te dé esa confianza y te puedas gozar en Él. Esto es lo que Pablo está viendo, lo que fue hecho para que el evangelio cesara en la región de Filipos, en Tesalónica, en Europa. El Señor está obrando para bien. ¿Cómo? Inspirando a otros discípulos. Viendo el gozo de Pablo. En prisión Pablo se está gozando. En prisión Pablo está adorando a Dios. Oye, yo tengo que predicar a Cristo porque estoy libre. Yo tengo que predicar a Cristo por lo que hizo por mí. Lo que el diablo quiso usar para destrucción, el Señor lo usa para expandir el evangelio. Amado hijo de Dios, si tú estás pasando una crisis, una situación difícil, no te desvanezcas, no te desanimes, persevera, porque puedes inspirar a otros a confiar en Cristo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Porque Él usa todo para el bien de los que lo aman y confían en Él. Persevera con buena actitud. Persevera con buena actitud. Dale gracias a Dios. Hónralo. Y sigue soñando. Porque tenemos un Dios grande. Amén. Hablamos que en esta predicación vamos a aprender dos cosas, dos elementos para llevar una vida plena: la oración, y el número 2 es una visión de vida correcta. Amén. Acompáñame a Filipenses 1, 21 al 26. Vamos a leer todos. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta es la convicción que el Espíritu Santo le estaba dando a Pablo para enseñarle a las iglesias hasta hoy en día. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. ¿Qué visión de vida tiene Pablo? Increíble, poderosa visión. Pablo no está deseando la muerte, amados. No. ¿Es correcto anhelar la muerte? Aceptar la muerte es algo muy distinto a provocarla. Tener un deseo intenso de estar con el Señor tampoco justifica la idea del suicidio. Pablo no desea la muerte. Solo se está gozando y se está alegrando de que la muerte un día lo puede traer más cerca de la presencia de Cristo. Mientras tanto, él está consciente de su deber. ¿Cuál es su deber? Madurar a los creyentes en las iglesias, en la fe, y ser de provecho para la fe de los demás. Entonces Pablo está diciendo: yo tengo un propósito en la vida. Yo tengo una misión definida. Entonces Cristo, el avance de la obra de Cristo en vida es mi visión, y aún en muerte, aún mi muerte tendrá un propósito. Wow. Yo te quiero decir algo, que para el creyente en Cristo Jesús, no solamente las circunstancias adversas cooperan para bien, sino también tu muerte puede ser de impacto para los demás si tú perseveras en esta salvación. Para el creyente en Jesús, no solamente las pruebas de esta vida cooperan para bien y ayudan a extender el evangelio,
Pero también, aún la muerte de un hijo de Dios es de gran estima para el Señor, dice la palabra. He estado en muchos funerales como pastor, como ministro. Y hay funerales, amados, donde hay un gozo de parte de Dios, porque es una graduación de un general del evangelio. Hay un gozo en el corazón de los familiares, hay lágrimas, hay conversiones de familiares que no quisieron reconocer a Cristo como su Salvador, y muere ese ser amado y ellos caen en convicción y se dan cuenta de que su madre, su padre mantuvieron la fe a pesar de tantas cosas, y terminan ese día rindiéndose a Jesucristo en una funeraria. He visto funerarias más avivadas que iglesias cuando un general del evangelio fallece y entra el gozo del Señor. Entonces tú y yo tenemos que tener una visión correcta de nuestra vida. Cuando Cristo te salvó, amados, te dio un propósito. Vívelo, sé valiente, suéñalo, ponlo por obra, vive tu propósito. Y ese propósito siempre va a ser útil para el reino de Dios. Deja el no puedo, deja tal vez es que pues ya no tengo la edad, deja eso. Deja ese pretexto, es que estoy pasando un momento difícil, entonces cuando pase este momento difícil, entonces sí voy a ser útil para el Señor. ¿Qué tal si ese momento difícil es el que te está ayudando a cambiar en tu corazón? Vive tu propósito, que es ser útil para Dios. Ser útil para Dios trae satisfacción a tu vida. Quiero leerte el testimonio de Henry Crowell y te vas a dar cuenta qué hizo este Henry Crowell al escucharlo. El padre de Henry Crowell murió de tuberculosis cuando él tenía 9 años de edad, y eso fue devastador. Por eso se llenó de temor al contraer la misma enfermedad a los 17 años. Parecía estar muriendo. Cuando lo invitaron a una cruzada evangelística de D.L. Moody en Cleveland, Ohio, al escuchar la conocida frase de Moody, de este predicador: el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre completamente consagrado a Él, Crowell decidió convertirse en un hombre de Dios. Al orar esa noche, él pensó: yo puedo hacer suficiente dinero como para poder sostener a varios hombres de Dios como Moody. Y esa noche oró así: Señor, si tienes a bien darme sanidad, yo usaré todas mis habilidades para hacer mucho dinero y sostener tu obra. Algunos meses más tarde, Henry sintió que Dios le concedía su oración y fue sano. Al año ya estaba invirtiendo los bienes de su familia y pronto les compró una estancia con un molino a unos cuaqueros, un grupo de cristianos pacifistas que por aquel momento eran respetados por su santidad. Pensó que ese sería el nombre para su empresa, Quaker. Así comenzó la compañía Quaker. Hoy una de las empresas de avena, cereales, pastas y galletas más reconocidas y respetadas mundialmente hablando. En los siguientes años, Henry destinó entre el 60 y el 70% de sus ingresos a la obra del Señor. El Instituto Bíblico Moody de la ciudad de Chicago nació gracias al dinero que Crowell estaba donando. Las primeras imprentas cristianas en los Estados Unidos fueron iniciativa de él, y las primeras cadenas radiales en el mundo, y hoy sigue bendiciendo a miles su empresa. Entonces, como Pablo pudo expresar su confianza de que así como sus cárceles, Dios tenía el poder
para avanzar el evangelio a pesar de sus cárceles. Aún su muerte iba a ser de beneficio para el evangelio. Quiero hacerte esta pregunta, iglesia. ¿Has pensado qué se escuchará en tu funeral? ¿Has pensado qué se va a decir de ti? No te estoy mandando al hoyo todavía. Claro que no. Pero ¿han pensado eso? ¿Han pensado eso? ¿Qué se va a decir de ti? ¿Qué se va a decir de mí? Aquí yace un hombre, una mujer apasionado por Jesús, que sirvió a su generación. Un hombre que el mundo no era digno de él. Una mujer de fe que honró a Dios, que honró a su familia, que sirvió a su prójimo. ¿Qué se va a decir de nosotros? En Cristo, tanto tus luchas y aún tu muerte puede contribuir al avance del evangelio. Así que gózate, iglesia. Romanos 8, 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor, regocijaos siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Dale un aplauso al Señor. Si te gozas aún en tus circunstancias adversas, el Señor va a extender su obra en tu vida, en tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. Mientras viva, yo voy a ser útil para Dios y para su reino. Esta es la convicción de Pablo. Es la convicción que Dios está transmitiendo hoy a su iglesia. Mientras yo viva, voy a ser útil para el Señor. Mi oficio, lo que sé hacer, tal vez no es mucho, pero para Dios es valioso. Yo lo voy a hacer para el Señor. Voy a ser útil para que otros conozcan de Jesús. Valoro tanto la gracia que se me ha dado que otros la deben de tener también. ¿Alguien me puede ayudar con Dani, ¿me ayudas por favor? Dani Gómez. Hay muchos Danieles aquí. Dani Gómez. ¿Me ayudas con el piano por favor? Todo lo que soy, todo lo que tengo, que sea para darle gloria a Jesús. Vamos a terminar leyendo Filipenses 1, 27 al 30 y estaremos concluyendo el capítulo 1 de la carta a los Filipenses. ¿Cuántos capítulos son, pastor? No se preocupe, son pocos. Filipenses 1, 27 al 30. Amén. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Diga conmigo: comportamiento. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y luego dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. En pocas palabras, Pablo les está diciendo: como me ven, se verán. Como me ven de bendecido, se verán. Y como me ven padeciendo por la fe, no se hagan que las vírgenes le hablan, también se van a ver. Amados, cuando Pablo habla de comportamiento, esta palabra se aplica por lo general a nuestra actitud como ciudadanos. Y te voy a decir por qué. Porque
para los filipenses era bien especial contar con la ciudadanía romana. Ellos estaban bien, ellos se sentían bien respaldados por Roma. Y en esa ciudad de Filipos existía ese orgullo y esa jactancia. Tenemos la ciudadanía romana, tenemos la residencia. Y dice Pablo a los creyentes en la iglesia de Filipos: hey, su ciudadanía está en los cielos, compórtense como ciudadanos del cielo. Eso es lo importante. Es lo mejor, ser ciudadanos del cielo. Verso 28 dice que los que se oponen al evangelio están perdidos. ¿Por qué? Porque a Dios están resistiendo. Pero dice que el creyente por su fe persevera. Y la evidencia de nuestra salvación, amado, siempre va a ser la perseverancia. El que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, ¿cuál es la evidencia que yo voy a entrar un día a la eternidad con Cristo? Es mi perseverancia en esta fe, es guardar con celo mi fe en Jesús, es guardar mi relación con Jesucristo toda mi vida, porque la perseverancia es la evidencia de que yo he sido salvo. Y verso 29, Pablo reconoce y acepta que la verdadera fe en Cristo Jesús implica estar dispuesto a sufrir en su nombre. Estar dispuestos. Entonces, amados, yo quiero concluir esta mañana diciéndote esta verdad. Si tú vas a padecer algún dolor en la vida, que sea por hacer el bien. Si tú vas a derramar una lágrima, 2 lágrimas, si tú vas a tener momentos de dolor en esta vida, que sea por hacer el bien. Como dice en primera de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces tal vez en la vida vas a ser tú el traicionado, pero encárgate que tú no seas el que traiciona. Tal vez en la vida vas a ser tú el que padece persecución por tu fe, pero no seas tú el que persigue, porque otros aman sinceramente a Jesús. Tal vez en esta vida te van a robar, pero tú no seas el que robe. Sé tú el que ame y no el que odie. Si vas a padecer por algo, que sea por hacer el bien. Jesús nos enseña en Mateo 5, 10 al 12, y todos nos ponemos de pie para escuchar las palabras del Maestro, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Eleven sus corazones a Él. Bienaventurados, más que bendecidos, más que felices. Eso es la palabra. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Denle un aplauso a Jesús y adórelo. 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 Dígale: Señor, gracias. Dígale: gracias porque soy tu hijo. Vamos, adórelo. Dígale: gracias, Señor. Gracias por la fe que has puesto en mi vida. Es una fe para salvación. Vamos, dígale: gracias, Señor, porque mi nombre está escrito en ese libro de la vida eterna. Gracias, Jesús. Si
te tenemos a ti, tenemos todo, Dios. Gracias, Cristo. Empieza a orar y dígale: Señor, que mi amor abunde más y más. Señor, que yo pueda crecer en el conocimiento de tu palabra, en entender tu palabra, así como en amarte a ti y amar a mi prójimo, Dios. Ayúdame a amar a mi familia, Señor, con un amor conforme al tuyo. Un amor, Señor, incondicional. Ayúdame a amar a mi esposa. Hombres, pongan la mano sobre su esposa, abrácenla y díganle: Señor, yo prometo crecer en amor por ti, en amor por mi esposa. Vamos, hijos, comiencen a orar: Señor, ayúdame a amar a mis padres, a abundar en amor. Que el conocimiento que adquiero de tu palabra culmine con un fuerte amor por mi prójimo. Oh, Espíritu Santo, sopla nuestras vidas. Queremos ser una iglesia que ama tu corazón, que ama tu presencia, que ama lo que tú amas. Que amemos al perdido, Señor, porque un día también nosotros estuvimos perdidos y alguien nos amó, Dios. Oh, Espíritu Santo, imparte, Dios, ese propósito en Cristo. Tenemos una visión, tenemos una encomienda. Señor, ayúdanos a tener una visión correcta de la vida. Que nuestro vivir sea para Cristo, y aún nuestro morir, cuando tú llegues a llamarnos, aún sea ganancia para el evangelio y para un día poderte ver cara a cara. Gracias, bendito Jesús. Gracias, bendito Jesús. Si alguien en su lugar quiere ponerse a cuentas con Dios para salvación y esta palabra ha llegado a su corazón, dice la palabra de Dios que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Comienza a confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Dígale: Señor, yo me arrepiento de mis pecados y en esta mañana confieso que tú eres el Señor de mi vida. Señor, en esta mañana yo me arrepiento de mis pecados y te doy gracias por esta salvación que es por gracia y no por obras. Yo la recibo en mi corazón. Creo que Jesucristo se entregó en la cruz y resucitó al tercer día. Gracias, mi Dios. Gracias por pagar mi culpa y mi pecado en esa cruz. Hoy confieso que el Señor es dueño de mi vida. Te entrego mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Adore al Señor ahí en su lugar. Adórelo. 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 Adórelo y hónrelo por todo lo bueno que ha sido en su vida, por lo bueno que es. Te amamos, te adoramos. Te adoramos, Jesús.